Bueno, ¿cómo les va? Nuevamente, acá. El seminario que empezamos hoy, y por 4 clases, ustedes lo saben, se llama Gestión de la Administración en Instituciones Universitarias. Es, como el seminario anterior, el de Políticas Educativas, uno de los seminarios más troncales de la especialización. Y ustedes son una corte compacta y heterogénea. Compacta es porque todos son trabajadores de la universidad, docentes, con vínculos múltiples, pero también de todos los servicios del escalafón. Por lo tanto, es un desafío armar los programas para nosotros, los docentes. Es un desafío porque, bueno, tenemos que contemplar toda esa riqueza, toda esa complejidad. Así que es muy importante, y me parece que es importante en este seminario en particular, que ustedes intervengan, participen, pregunten desde los lugares de cada uno, y teniendo en cuenta, no me voy a cansar de repetirlo, que tengan en cuenta, que tengan clavado acá en la frente, que van hacia el trabajo final integrador. Ese trabajo final integrador al menos tiene 7 componentes importantes, que son los 7 seminarios que ustedes están haciendo. Gestión de la Administración de Instituciones Universitarias está a cargo del equipo de autoridades de la SAF, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la UNLP, a cargo de Fermín Crucianelli y Lucas Langoni, que a pesar de su juventud son ellos no escuchan ahora, son unos tremendos funcionarios a los cuales hay que ponerlos a prueba en su función docente. También son docentes. Así que, nada, traten de aprovecharlo. Estamos pasando ya cruzamos la mitad de la cursada, ya cruzamos la mitad de los seminarios. Es un buen momento para reflexionar y poner a prueba estos ejes de la carrera. Así que, bueno, nada, bienvenido Fermín, Lucas. Gracias. A ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, me presento de vuelta, Fermín Crucianelli, y junto con Lucas Langoni vamos a estar a cargo de estos 4 encuentros que respetan a el módulo de gestión y administración de instituciones universitarias. Como bien decía Carlos, me quedo con el concepto de la característica del grupo, que es un grupo heterogéneo. Veo muchas caras conocidas que no hemos visto el año pasado o el anterior, no recuerdo, en la licenciatura, con lo cual, si están acá, los felicito, porque se ve que la terminaron, se graduaron y ahora se siguen formando y siguen apostando a su formación profesional. Y otras caras que conozco, pero desde otro ámbito. Con lo cual, si bien después vamos a dejar plasmada dentro de Aulas Web una actividad para conocernos un poco mejor y nosotros saber bien con qué público contamos para terminar de darle el enfoque final a las clases siguientes. ¿Cuántos de los que están acá cursaron la licenciatura en gestión universitaria? Bien, la gran mayoría. Más que nada por ese temor de no superponer contenidos que ya vieron en la licenciatura y tampoco dejar sin hablar de ningún tema que puede llegar a ser importante para aquellos que no la cursaron y que se necesita para poder atravesar este seminario, ¿sí?
Con lo cual, de antemano pedimos disculpas. Si damos algún concepto que alguno ya escuchó, va a pasar rápido, son 4 clases, no es como la licenciatura que fue prácticamente un semestre entero, pero básicamente para que todos tengamos los mismos contenidos y los mismos conceptos. Con respecto a la organización de las clases, van a ser a partir de hoy y 3 jueves más. Terminamos el 16 de octubre con el último encuentro. Después veremos si agregamos algún encuentro adicional para la presentación de las notas y si tienen que, o tenemos que hacer nosotros, mejor dicho, alguna devolución de algún trabajo que pediremos más adelante. La idea es que tengamos las clases presenciales desde las 7:30 hasta las 21:45 como estipula el cronograma, y adicionalmente agregar actividades por aulas web semana a semana. Los que cursaron la licenciatura se acordarán de la metodología, con la diferencia que al final no vamos a tomar un examen, sino que vamos a pedir que hagan un trabajo, ¿sí? Un trabajo práctico, obviamente que les sirva de insumo, o al menos eso lo intentamos. Por ahí a algunos no les sirve, a otros sí, pero intentamos que les sirva de insumo para lo que después es el trabajo final que ustedes tienen que hacer para recibir el título de la especialización, ¿sí? Al menos que les sirva, y el tiempo que le dediquen a eso lo pueden utilizar como parte del trabajo que van a hacer al final del curso. Bien, por una cuestión de, más que nada, de ponernos de acuerdo de entrada, siempre pregunto, ¿qué prefieren? ¿Que hagamos un corte en el medio o que nos liberemos un rato antes? Bien. Esperaba esa respuesta por el día de la semana y por el horario. Así que, obviamente que si la clase se torna muy densa, muy pesada, haremos un corte breve de 5 minutos para que puedan ir al baño, tomar un poquito de agua y volver, pero vamos a intentar de terminar un poquito antes, viendo el tema del horario, que muchos probablemente tengan familia, quieran llegar a sus casas y que mañana hay que levantarse temprano nuevamente. Así que, por esa parte, más que nada para que estemos todos de acuerdo y en la misma sintonía. Bueno, ¿querés agregar algo? No, ¿cómo están? Siguiendo con el espíritu de la organización, sí nos conviene, viendo que la gran mayoría, casi la totalidad, prefería eso de meterle derecho sin corte y tiempo temprano. Más que nada, la clase que sigue y la otra, que tenemos actividades de tipo teórico-prácticas, vamos a decirlo acá en clase, capaz que sin pedirle del esfuerzo de la puntualidad. Bien, porque por lo menos la clase 2 y 3 tienen un ejercicio más práctico grupal, hay que explicarlo cómo funciona, aplicarlo, lleva tiempo y como para aprovecharlo, sabiendo que después, si cumplimos, podemos irnos un cachito antes y está más cómodo para todos en términos organizativos. Si llegan tarde, llegan a la clase anterior. Bueno, sabiendo que no va a pasar, mejor. Entonces, nos van a tener que apurar a nosotros más que al revés, así que no va a haber nada. Y sabiendo que ustedes todos se manejan con las aulas web y los prácticos, bien, vamos a trabajar clase a clase, pequeños prácticos, algunos que son de carácter que van a acompañar el trabajo final, que tiene la nota final del trabajo, y algunos que son más de acompañamiento, van a ser muy cortos, de carácter cortos o de carácter de aplicación, y algunos van a ser más para el debate inicial de la próxima clase, rápido, o para poder cerrar o concluir con algún tema. Ustedes saben, tenemos 4 clases para abordar un montón de temas. Entonces, ni para ir a las chapas y olvidarnos cosas, ni sobrecargarlo de trabajo que capaz son innecesarios o que demanden juntarse y demás. Capaz que hay una batería de trabajos más chiquitos, pero varios, cortitos, que son más prácticos para después acompañarlos al final, que el trabajo sí es integrador, el último, y que de alguna manera definir la nota de trabajo. ¿Bien? Yo lo conozco a Ferri, es docente, yo también,
pero somos un poco diferentes como damos. Así que siéntanse con total libertad de que si uno va muy rápido, uno va muy lento, porque somos diferentes, yo los conozco, nos conocemos a los dos hace mucho, tranquilos. Si alguno es muy rápido, le andan así, para poquito, bajamos un poco, o al revés, o no se entiende, o demás, siéntanse libres. Es un equipo de 2 docentes que van a intercambiar y dar diferentes módulos, o sea, diferentes clases individuales, pero de la misma temática. Entonces, vamos a abordar a veces el mismo tema, los dos de diferentes lugares, pero del mismo tema. Y como justo esta temática tiene autores que van a hacer referencia a algunos análisis particulares o definiciones particulares, y algunos son contrapuestos, o sea, que algunos opinan diferentes sobre lo mismo, nada, vamos a tratar de trabajarlo los dos al mismo tiempo en diferentes formas, pero la idea es que sea práctico y que sea útil para ustedes. Bien, le traduzco. Cuando dijo que somos diferentes, quiso decir que él es mejor que yo. Que es más didáctico, que yo soy un poco más aburrido, pero bueno. Sepan entender. Yo soy contador, él es licenciado, tuvimos formaciones distintas. Pero bueno, básicamente terminamos trabajando lo mismo, hablando lo mismo, ya hace bastante tiempo. Así que, por más que él sea mejor que yo y lo diga de manera bastante sutil, nos llevamos bien y trabajamos bien en el equipo. O al menos eso, después nos dirán ustedes cómo desenvolvimos la clase. Para una aclaración, porque por ahí algunos que me crucé en la semana que sabían ya de la existencia de este curso, me consultaron. No vamos a hablar de contabilidad, ¿sí? Por ahí para su tranquilidad. De contabilidad hablamos mucho en la licenciatura, en ese módulo de administración contable, pero bueno, ahí se habilitaba por el nombre de la materia. Acá se llama gestión de la administración. Es decir, la contabilidad, sí, vamos a hablar, la vamos a nombrar, vamos a hacer referencias y demás, pero no nos vamos a meter de lleno en conceptos puramente contables. Sí nombrarlos, sí hacer alguna visita tangencial sobre alguno de esos conceptos, pero no nos vamos a detener en cuestiones pura y exclusivamente contables, sino que nos vamos a detener más en lo que es la administración, lo que es la gestión y sobre todo de instituciones universitarias, como lo dice el nombre. Un poco difícil, a mí me costó aprenderlo, largo más que nada, pero gestión en la administración de las instituciones universitarias. Obviamente, y ya para empezar a meternos en lo que es la materia, nosotros tenemos que salir de este curso con un concepto básicamente de qué es gestionar, qué es administrar. ¿Es lo mismo gestionar que administrar? ¿Qué se gestiona? ¿Quién gestiona? ¿Para qué gestionamos? ¿Sí? Bueno, y eso nos abre un montón de cuestiones y un montón de conceptos que tenemos que resolver previamente para poder respondernos esa pregunta. Y finalmente, y el desenlace, es que todos terminemos sabiendo, o al menos tener una idea bastante grande, por decirlo de alguna manera, de cómo se gestiona y cómo se administra una universidad o, en su efecto, una facultad o una dependencia. ¿Sí? Pero para llegar a eso, que va a ser el final del curso, tenemos que aprender previamente algunos conceptos que nos van a servir para poder tener un mejor desempeño en la última parte de la materia, para terminar aplicando técnicas de gestión, técnicas de administración, que van a hacer que obviamente una organización, y ya ahí empiezo a nombrar un concepto, sea más eficiente, sea más eficaz y sea más efectiva. ¿Sí? Este PowerPoint que tenemos acá, por ahí también sumado a unas notas de clase, que es por ahí el PowerPoint comentado, me gusta decirlo a mí, va a estar subido a aulas web, con lo cual, obviamente, el que le sirva tomar apuntes, que tome apuntes.
pero sino quédense tranquilos que van a estar subidos a la web, tanto este PowerPoint que tenemos acá, como un PDF aparte, que es básicamente lo mismo que el Power, pero un poco más extenso, donde están desarrollados algunos conceptos, que hoy lo desarrollaremos de manera oral en esta clase, y luego lo van a tener por escrito en un documento. Como guía, como resumen. Además de eso, contamos con la bibliografía específica del curso, que también le vamos a cargar el material digitalizado para el que lo necesite consultar. Siempre recomiendo que vayan a la fuente, que no nos crean a nosotros. Nosotros tratamos de explicar en base a lo que nosotros entendimos y en base a nuestras experiencias. No es una ciencia exacta la administración, la gestión tampoco, con lo cual cada uno puede tener su mirada, puede tener su crítica y puede enfocar o canalizar la gestión o la administración de alguna organización de alguna manera particular. Hay distintas maneras, vamos a ver a lo largo del curso, distintas maneras de gestionar, distintas maneras de administrar. Por eso digo, no nos crean tanto a nosotros, nosotros venimos a transmitir algo que aprendimos con nuestras vivencias, nuestros estudios y demás, pero ustedes, yendo a la bibliografía o a las distintas bibliografías, porque por el tiempo no alcanza para leer toda la bibliografía que hay sobre la temática, les puede dar una visión por ahí distinta a la nuestra, con lo cual se valora que nos pregunten, que nos hagan, que nos critiquen lo que estamos diciendo. Para mí esto no es así, por esto, por esto y por esto, se valora mucho. Incluso muchas veces de ese tipo de debates salen conceptos o reflexiones más enriquecedoras que por ahí las que son las que tenemos nosotros. Siempre decimos que del debate surgen mejores ideas que ustedes vengan, nos escuchen a nosotros y se vayan a su casa. Sí, el objetivo mínimo del curso va a estar completo, pero en definitiva no se le pudo agregar por ahí tanto valor que el valor que se puede agregar con el debate y el intercambio de ideas. Porque todos somos distintos, todos tenemos miradas diferentes, todos tenemos vivencias diferentes, todos estamos en organizaciones diferentes, por más que todos estemos en la Universidad Nacional de La Plata. Algunos están en presidencia, otros están en una facultad, otros están en alguna dependencia o en algún colegio, con lo cual todos tenemos distintas maneras de ver lo mismo prácticamente. Aunque tengamos los mismos objetivos, las mismas metas, conceptos que también vamos a ver hoy, por ahí tenemos distintas maneras de verlo y distintas maneras de llegar. Y no hay una única y mejor manera de llegar, sino que hay varias y buenas maneras de llegar a los mismos objetivos. Pero bueno, sin tantos prolegómenos, vamos a arrancar con el curso. Las primeras filminas, si querés, vos que pasarlas porque son cuestiones muy... Son prácticas, ¿no? Sí, los días de clase, si querés volver ahí para que se lo anoten, pero como dijimos hoy temprano, todos los jueves de 21 a 45, hoy, el 2 de octubre, el 9 de octubre y el 16 de octubre. Y posteriormente veremos si agregamos alguna clase más para la presentación de las notas y si hay que hacer alguna devolución. Tienen también ahí cargada la bibliografía, que luego se va a subir al campus virtual. Y comenzamos con la parte 1 del curso, que van a haber 3 temas o 4 temas, vamos a tratar de dar hoy, que son las organizaciones como primer tema, características que tienen las organizaciones y la clasificación de las organizaciones, cómo se clasifican las organizaciones. Y si llegamos, vamos a agregarle a esto cuestiones de administración. ¿Qué es la administración? ¿Qué diferencia tiene la administración de la gestión? ¿Quiénes administran? ¿Qué hacen los que administran? ¿Cuáles son las funciones principales de los administradores de las organizaciones? Pero bueno, primero para llegar a ver temas de gestión y de administración, vamos a el objeto de estudio. Porque ¿qué vamos a gestionar? ¿Qué vamos a administrar? Y ahí es donde surge el primer concepto clave que nos tenemos que llevar de este curso. El concepto de organización. ¿Sí? El concepto de organización. La organización, ¿alguien se anima a dar un concepto de organización?
¿O qué se les ocurre que es una organización? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de organización? Y no me refiero a la organización de los papeles, me refiero a la organización como entidad. ¿Sí? ¿Qué es una organización? Un conjunto de normas. Sí, las normas tienen que ver con la organización, porque si no hay normas es muy difícil ordenar a la organización. No es lo único, pero vamos a ver que es una de las características principales el marco normativo. Es una entidad justamente que tiene un objetivo determinado. Es una entidad, sí, puede ser entidad. ¿A qué te referís? Como decíamos recién, una conformación de gente que trabaja para cumplir un determinado objetivo que en general tiene que ver con cuestiones económicas o sociales, no sé. Bien, me quedo con grupo de personas, grupo de gente que se reúne. Bien, ¿qué más? Con roles diferentes. ¿Cómo? Con roles diferentes. Con roles diferentes, Con un objetivo común. con objetivos comunes, con misión, visión. Bien. ¿Cómo? Un sistema, una estructura. Bien, son todos conceptos relacionados a la organización. Vamos a... Que va a tratar de transformar información que entra a través de este grupo de gente en una información mejor que sale de los inputs y los outputs. Bien, me mezclaste un poco con el proceso contable. Me gusta, pero dije que no me iba a meter en eso. Pero bueno, entra información, se procesa, entran datos, se procesa y sale información. Bien, ¿sí? ¿Le puedo pedir que cuando hagan preguntas o digan algo adelante lo repitan? Porque ahora no. Sí, perdón. Bien. ¿Qué más? Puede ser privada, pública, sin fines de lucro. Bien, puede ser privada, pública, con o sin fines de lucro. Bien. Con toda esta participación fuimos dando un pantallazo de varios temas que vamos a tocar ahora conceptualmente con el término administración. Obviamente, como ustedes participaron recién, muchos autores también participaron y cada autor fue dando distintos conceptos del término administración. Por ahí tenemos estos autores, algunos pueden sonar conocidos como Pepe Drucker, Schein o Etzioni, que nombran y en sus escritos y demás distintos conceptos del término administración. Pero fíjense que, ahora lo vamos a leer a todos, fíjense que todos tienen características similares. Igual el que más me gusta a mí no es ninguno de estos tres, sino uno que va a venir más adelante, pero veamos qué dice cada uno. Y es más o menos lo que ustedes fueron diciendo. Qué malo que sos. Elegiste el más moderno. Y bueno, sí. Etzioni dice que son unidades sociales construidas y reconstruidas en forma deliberada, en búsqueda de metas específicas, que se asimila un poco también al concepto que a mí me gusta de organización. Fíjense que habla de unidades sociales, como hoy mencionaba la compañera acá adelante, grupo de personas, gente que se junta deliberadamente, ¿sí? Es decir, lo piensa, tiene con un fin específico y demás, para buscar y alcanzar metas específicas, ¿sí? Y acá da un término, un concepto de organización, sin entrar por ahí en detalles. ¿Qué tipo de detalles? Si tiene fines o no tiene fines de lucro, si es pública, si es privada, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Schein nos dice que una organización es la coordinación racional de actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito, ¿sí? Esa primera parte sigue hablando, ya deja de hablar de grupo de personas, sino ya empieza a hablar de coordinación, empieza a hablar de trabajo, de las actividades que debe hacer una organización para poder llegar a un determinado objetivo o a un determinado propósito.
a través, bueno, de la división de trabajo, funciones, autoridad jerárquica y responsabilidad. Y tenemos también a Drucker, que dice que es un grupo humano compuesto por especialistas que trabajan juntos en una tarea común. Acá también trae el tema del grupo humano, el grupo de personas. También abarca el tema del trabajo en conjunto, de la organización del trabajo, y da una diferenciación con otros tipos de entidades o sociedades que conocemos, que nos dicen, a diferencia de la familia, la comunidad o de la sociedad, una organización está diseñada a propósito, no es que surge sin querer, sino que de alguna manera deliberada creamos una organización, ¿sí? Y está pensada para que dure. Por ahí no para siempre, pero sí en un periodo prolongado del tiempo. Son distintas características que los distintos autores fueron dando y nos van dando una proximidad para ver a qué queremos llegar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de organización? A mí me gusta un concepto que es muy similar a esto, pero como que es más corto, va más directo a lo que es para mí una concepción de organización. Cualquiera de los conceptos que ustedes encuentren va a estar bien dentro de la bibliografía, pero a mí me gusta el de Talcott Parsons, que es un poco más moderno, aunque tampoco hay fotos en color en internet de este señor, estadounidense, si no me equivoco, que dice que las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. ¿Sí? Habla de unidades sociales, grupos de personas que se unen de manera deliberada para construir o reconstruir algo para alcanzar metas específicas, fines específicos. ¿Sí? Entonces acá nos vamos un poco de lo que por ahí el inconsciente muchas veces nos trae a la cabeza. Es decir, bueno, cuando hablamos de administrar, y pasa mucho, por ahí en la facultad en la que venimos, que está la carrera de licenciatura en administración, que mucha gente, incluso alumnos, ingresan a la facultad pensando que van a estudiar licenciatura en administración de empresas. Es decir, en muchas universidades se da la licenciatura en administración de empresas. En nuestra universidad no se da la licenciatura en administración de empresas. No existe esa carrera en nuestra universidad. La carrera se llama licenciatura en administración. ¿Por qué se llama licenciatura en administración? Porque no nos enseña únicamente a administrar empresas. Nos van a enseñar a administrar cualquier tipo de organizaciones. Ustedes acá ven el concepto de organización y esto es mucho más amplio que lo que es una empresa. ¿La empresa es una organización? Sí. ¿Es la única organización que existe? No. Hay varios tipos más de organizaciones. Vamos a ver más adelante. Entidad pública, ONG, cooperativas, ¿sí? Que también son organizaciones, pero se diferencia de lo que es la empresa, ¿sí? Donde hay un capital, tiene riesgo. Bueno, lo que vamos a aprender acá, por eso es importante el concepto de organización. Nosotros vamos a administrar organizaciones, vamos a gestionar organizaciones, vamos a llevar adelante políticas dentro de una organización. En nuestro caso, ¿cuál va a ser la organización? La Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Pero fíjense cómo el concepto es mucho más amplio que lo de una empresa, ya sea una PYME, una multinacional, etc. El concepto de administración, de organización, es mucho más amplio y más abarcativo, y lo cual nos abre un poco el panorama para entender el mundo de las organizaciones, ¿sí? Y entender el mundo de las organizaciones es complejo, porque las organizaciones dependen de muchas cosas, entre las que más destaco yo es la sociedad en la cual se desenvuelve, ¿sí? No es lo mismo una organización que se desenvuelva en la sociedad A
y no es lo mismo una organización que se desenvuelva en la sociedad B. ¿Sí? La sociedad en la cual está rodeada la organización hace cambiar a la organización. Pero también, y esto es lo interesante, una sociedad rodeada de buenas organizaciones va a ser distinta a una sociedad rodeada de malas organizaciones. ¿Sí? Entonces ahí la pregunta, ¿la sociedad hace a la organización o la organización hace a la sociedad? Y yo creo que es un poco de las dos cosas. ¿Sí? Obviamente, en una sociedad buena, pongámosle, las organizaciones probablemente sean buenas. Y en una sociedad mala, las organizaciones probablemente sean malas. Pero en una sociedad rodeada de organizaciones buenas, lo más probable es que la sociedad tenga bondades, tenga buenas intenciones. Y en una sociedad rodeada de organizaciones malintencionadas, con malas intenciones, probablemente la sociedad se contagie de esas malas intencionalidades de las organizaciones. Con lo cual, es importante el tema de las organizaciones porque están insertos en la sociedad. ¿Sí? Lo tenemos en la sociedad, estamos rodeados de organizaciones. Trabajamos en una organización, llevamos a nuestros chicos a organizaciones, a escuelas, a clubes, a distintos lugares que están conformados por personas, ¿sí? Que tienen un fin específico y van a trabajar para lograr ese fin específico. ¿Sí? Pero se entiende el concepto amplio de organización que va más allá de una empresa, de un local, de un negocio, hasta incluso una universidad. Organización en el concepto amplio de la palabra como unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Esa es la definición que me gusta a mí. No necesariamente le tiene que gustar a ustedes. Le puede gustar alguna de las tres anteriores que leímos o le puede gustar otras. Pero la definición que da este autor me parece por ahí la más acertada, la más simple de comprender y la más abarcativa de todas, donde por ahí le falta nombrar un poco el tema de la organización del trabajo. Pero ahora vamos a ir avanzando y nos vamos a detener un poco en eso. También tengan en cuenta, por eso en la Tomás filmina... atrás, no sé. También un dato de color importante, en la filmina cuando pusimos los diferentes autores, pusimos el año, porque eso también tiene una ayuda para entender en ese momento, ¿no? En el contexto histórico, donde estos autores empezaron a definir o a pensar las organizaciones. Bueno, había que entender el contexto donde se encontraban cada uno de ellos, y van a ver que capaz que en las definiciones iniciales de la organización había conceptos más controladores del ser humano como una herramienta, una pieza. Después vamos a ver a autores antiguos de la época de Fayol, Taylor y demás, donde tienen un enfoque sobre la persona que va a ir variando y va a ir evolucionando a medida que la sociedad evolucionaba, tanto de los países de los autores como a nivel global. Entonces, es importante entender que no es que hay una definición que es mejor que la otra, o buena o mala, sino que fue hecha en un momento determinado, en un contexto histórico determinado, donde las sociedades rodeadas de las organizaciones van mutando, se van transformando, y obviamente los autores toman eso y a veces o reformulan o agregan un concepto o alguna característica en particular donde se enfoca. Entonces, eso siempre es importante cuando vamos a ver autores, o hay que elegir un autor, entender por lo menos en dónde estaba parado en el momento que lo hizo. A veces es una forma de explicarlo. Y después vamos, cuando veamos un poco más adelante, enfoques ya más filosóficos acerca de la administración o las organizaciones, ahí sí uno va a poder subjetivizar y decir, realmente yo estoy de acuerdo con este autor, o me parece cruel, o me parece frío, o al contrario, me parece mucho más cálido, o tiene un enfoque de persona que me siento más identificado, pero siempre haciendo ese primer juicio de valor y decir, bueno, esto se escribió hace 35 años en este contexto de mundo. Perfecto, ahora nosotros tomamos la posta y decimos, bueno, 2025, que nos sentimos cómodos, qué queremos elegir, qué tomamos para definir una organización y cómo nos relacionamos en la sociedad actual. ¿Bien? Entonces es un dato importante para cuando, si van a leer la bibliografía o van a seguir la filmina, que ese lo tengan en cuenta.
Bien. ¿Qué características deben tener una organización? Porque no alcanza con, científicamente hablando ahora, en términos de organizaciones, no alcanza con que cumpla con ese concepto, sino que necesitamos que una organización tenga ciertas características para poder ser reconocida como tal. ¿Sí? ¿Y cuáles son las características de las organizaciones? Son 14, si no recuerdo mal. Son 14 características que tiene que tener una organización para ser considerada como tal. ¿Cuál es la primera característica que debe tener una organización? No lo voy a spoilear. ¿Por qué? ¿Lo querés que lo spoilee? Sí. Igual creo que aparecen todas. Sí. Bien. Las características son las siguientes. Primero tiene que ser un grupo de personas, como veníamos hablando, ¿sí? Luego vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos, de estas características. Grupo de personas, recuerden la definición. Grupo humano, construido, deliberadamente reconstruido y demás. Bien. Fines, objetivos y metas. ¿Sí? Una organización, para ser considerada como tal, tiene que tener fines, objetivos y metas. ¿Sí? Y no es lo mismo un fin, no es lo mismo un objetivo y no es lo mismo una meta. ¿Sí? El fin sería como el propósito por el cual existe la organización. ¿Sí? La meta es a dónde quiere llegar la organización, cuál es el destino de la organización, cuál es el resultado que la organización quiere tener. Y el objetivo, puede haber más de un objetivo, se tiene que poder cuantificar, tiene que tener un horizonte temporal, pero son distintas actividades, por así decirlo, que va haciendo la organización para poder llegar a sus metas y a sus fines. En ejemplos cotidianos, un fin de una persona puede ser tener una vida saludable. ¿Cuál sería la meta de ese fin? Y la meta, no sé, bueno, tener un cuerpo atlético, por ejemplo, como mi caso. ¿Y cuáles serían los objetivos? Bueno, un objetivo puede ser, no sé, ir al gimnasio 3 veces por semana, salir a correr 2 veces a la semana. Esos serían los objetivos. Ir al gimnasio 3 veces por semana durante un año seguido. Eso puede ser un objetivo. ¿Para qué? Para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Tener un físico atlético. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? Tener una vida saludable. ¿Sí? Bueno, en términos de organización es lo mismo. ¿Sí? Quiero ser la empresa o la universidad líder en Argentina. Bueno, ese puede ser la finalidad o ser... Sí. Bueno, para eso, ¿qué necesito? ¿Cuál es la meta? Bueno, la meta será, no sé, salir mejor rankeada en distintos rankings periódicamente. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos son las distintas actividades que se puede ir poniendo la universidad para poder estar bien rankeada en cuestiones de gestión, en cuestiones académicas, en cuestiones de grado, en cuestiones de posgrado, de investigación, extensión, etc. Otra de las características que tiene que tener la organización es tener actividades. No existe organización sin actividad. Todas las organizaciones tienen que tener alguna actividad. También en la organización, otra característica es la división del trabajo, la división del poder, la autoridad. En una organización tiene que haber personas que se dediquen a hacer una cosa, personas que se dediquen a hacer otra cosa y personas que ejerzan la autoridad, ¿sí? Que ordenen, que coordinen, que controlen todas las actividades que la organización realiza. Orden normativo. Hoy cuando preguntaba qué entendían ustedes por concepto de organización, me nombraban, creo que acá adelante, normas, leyes. Bueno, las organizaciones tienen que tener normas internas. Muchas organizaciones son creadas por normas. Por ejemplo, nosotros como universidad tenemos distintos marcos normativos. Tenemos el estatuto, tenemos ordenanzas, tenemos resoluciones, tenemos provedidos, tenemos un montón de normas internas
que hacen al funcionamiento de una organización. Límites. Cuando hablamos de límites en términos de organización, lo habla más de una cuestión territorial. ¿Hasta dónde llega mi organización? Bueno, mi organización es este edificio. Mi organización es todos estos edificios. Vamos a una cuestión de espacio, el tema de los límites como característica en una organización. No puede haber una organización que no tenga límites. Bueno, la organización es todo el mundo, no existe. Centros de poder, un poco relacionado con el tema de las responsabilidades. Tiene que haber un centro de poder general y por áreas. Sustitución del personal. Todas las organizaciones necesitan sustitución del personal. Es algo natural. Las personas cambian de trabajo porque necesitan cambiar de vida, o las personas cumplen su ciclo laboral, se jubilan y entra gente nueva. En todas las organizaciones es natural y debe suceder esta sustitución del personal. Por ahí el nombre es un poco fuerte, sustitución del personal, como diciendo este no me gusta, pongo otro, pero se refiere al recambio que va teniendo las organizaciones a lo largo de las distintas generaciones que van pasando durante su vida de existencia. Continuidad y perdurabilidad. Las organizaciones están creadas para que duren. Hoy una de las definiciones decían que duren no de por vida, pero un tiempo determinado, prolongado, ¿sí? Es más, las organizaciones, la idea de la durabilidad y la perdurabilidad también se relaciona con el concepto de trascendencia. Nosotros dos creamos una organización va a trascender si el día que nosotros dos no estemos, porque se acabó, Dios hizo lo que tenía que hacer y no existimos más en este plano, la organización siga existiendo. A eso va el concepto de trascendencia, que trascienda independientemente de que las personas que la crearon sigan existiendo o no, ¿sí? Porque la organización va más allá de las personas que la conforman. Racionalidad limitada. ¿A qué se referirá con racionalidad limitada? Que a la hora de tomar decisiones, las personas que administran una organización tienen racionalidad limitada. ¿A qué nos referimos con eso? Que nosotros tomamos decisión de una manera racional, obviamente, siempre que nos toca tomar decisiones, tratamos de hacerlo por medio de la razón, ¿sí? Pero esa racionalidad va a estar limitada, ¿por qué? Por la información que tengan los que tengan que tomar esa decisión. No siempre se tiene toda la información para tomar una decisión. Por ende, también por eso se dice que las organizaciones tienen racionalidad limitada, porque las decisiones, por más que se toman con razón, la forma es limitada porque no se tiene el 100% de la información nunca. ¿Podemos tener mucha? Sí. ¿Podemos estar en un terreno de certeza? Sí, pero siempre hay una información que no vamos a tener. Ambiente o contexto, un poco también lo que hablábamos hoy, como característica. Las organizaciones se mueven en un ambiente, se mueven en un contexto, se mueven en la sociedad, ¿sí? Depende de cómo sea la sociedad, va a terminar dependiendo de cómo sea la organización. Y depende del tipo de organizaciones, también cómo va a ser el desempeño de esa sociedad. Personería jurídica, y ahí es donde tenemos la intervención del Estado en las organizaciones, ¿sí? Donde me establece un marco normativo externo, como diciendo, bueno, vos sos una organización, por tu tipo de actividad, por las personas que lo conforman, etc., vas a ser una sociedad anónima, vas a ser una SRL, vas a ser un club, vas a ser una universidad, vas a ser un colegio, ¿sí? Entonces, la personería jurídica va en el marco normativo que impone el Estado, de donde se van a englobar cada una de las organizaciones. Y obviamente que una organización no puede subsistir como tal si culturalmente no está aceptada. Puede haber organizaciones más aceptadas que otras, o menos aceptadas que otras, pero la realidad es que si culturalmente no son aceptadas, esas organizaciones no perduran en el tiempo.
Con lo cual, para que una organización sea considerada como tal, tiene que estar culturalmente aceptada. La cultura, la sociedad la debe poder aceptar, porque si no, su vida va a ser muy reducida y se va a terminar disolviendo y dejaría de ser una organización. Sí. Se supone que cuando estamos hablando de la actividad obviamente tiene que ser lícita. Ustedes me van a decir, ¿existen organizaciones criminales? Y sí, lamentablemente existen, pero bueno, venimos a estudiar lo que está legalmente reglamentado. Porque un montón de cuestiones, como por ejemplo que esté culturalmente aceptado, no está culturalmente aceptado, no tiene un marco normativo, no tiene personalidad jurídica, aunque a veces se esconden atrás de una personalidad jurídica. Y varias características no las terminan cumpliendo, con lo cual dejan de ser una organización, ¿sí? Conceptualmente hablando. Pero sí, es verdad lo que vos decís. Bueno, ahí estaban explicados un poco lo que yo fui explicando. Recursos, elementos que tiene que tener una organización. ¿De qué tiene que estar dotada una organización para poder funcionar? ¿Qué tipo de recursos creen ustedes que tiene que tener una organización para desenvolverse en la sociedad? Humanos, recursos humanos, ¿qué más? Recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos materiales, financieros, económicos, espacio físico. Bien, ¿alguno más? ¿Qué hago? El más raro. Los que no se pueden ver y tocar. Los que no se pueden ver y tocar. Y los recursos intangibles, ¿sí? Recursos intangibles, que dentro de los intangibles podemos encontrar desde una patente que me permita hacer algo, hasta, por ejemplo, la capacidad que tienen los gerentes o la gente que trabaja ahí adentro para desempeñarse y las habilidades que tienen para enfrentar conflictos, etc. Luego los otros se nombran por sí solos. Recursos humanos son las personas que trabajan dentro de la organización. Recursos materiales son todos los elementos que necesita la organización para funcionar. Y acá va desde la materia prima hasta el tema de los inmuebles, los rodados y demás. Recursos financieros o recursos económicos, que es básicamente el dinero, lo que nos permite hacer operaciones de compra, venta, pago, cobros y demás, inversiones. Recursos naturales, hay organizaciones que necesitan de recursos naturales, una organización agropecuaria, por ejemplo, o una organización destinada a la actividad turística, también necesita de esos recursos naturales, que sin entrar en detalles, tienen un tratamiento específico ese tipo de recursos, porque si bien pueden estar dentro de los límites de la organización esos recursos naturales, no podemos hacer 100% lo que queramos con esos recursos. También pertenecen al ambiente, algunos son declarados patrimonio, con lo cual hay que tener un trato diferencial que por ahí después Lucas nos puede explicar mejor. Recursos tecnológicos, y acá de tecnología no estamos hablando de computadoras, estamos hablando de capacidades. La tecnología no es la computación, esa es la tecnología informática, pero la tecnología, con el concepto propiamente dicho, es el saber cómo hacer las cosas. Esa básicamente es la tecnología. Entonces la capacidad que tenga la organización para poder realizar cosas es ese recurso que estamos nombrando acá. Obviamente el más conocido es el recurso, la tecnología informática, ese tipo de tecnología, la robótica y demás, pero todo lo demás que hoy queda en un segundo plano, porque ya son todas habilidades que ya vienen dadas prácticamente, también estamos hablando de tecnología. Y bueno, los recursos intangibles, lo que mencionábamos hoy al principio,
desde una patente, una marca, algo que haya patentado la organización, hasta también las capacidades de resolución de conflictos, que por ahí no son recursos que se puedan ver, que se puedan tocar, como todos los anteriores, son recursos no corpóreos, pero que sí terminan generando un beneficio para la organización. ¿Sí? En general esos beneficios se miden en términos financieros, en términos económicos, pero pueden generar algún otro beneficio también. Sí, y a veces, en términos de competitividad, a veces en muchas organizaciones es realmente... Que en términos de competitividad, la palabra que también vamos a ver más adelante, hay organizaciones que el recurso intangible es el mayor diferencial. La capacidad de construir rápido, reaccionar rápido, adaptarse a un clima, a situaciones políticas de un país determinado o de una región, muchas veces son aquellos recursos que una organización tiene una ventaja comparativa y competitiva en ese caso, que con otra que tal vez tenga recursos humanos sobrados o tenga una mayor recursos tecnológicos, pero bueno, no tiene esa parte intangible que no se puede tocar, no se puede medir cuántas personas tenés, cuántas personas tiene ellos, sino que esto es una capacidad o de resolución o de adaptación a otra cultura, a otra forma de trabajar, a cambios, y a veces eso lo que define muchas veces es la supervivencia de una organización frente a otra. Perdón, quiero hacer un comentario. Yo agregaría también algo que me parece que es fundamental, que sería bueno que lo pongan: recursos culturales, recursos políticos, ideológicos. Esos serían intangibles, porque no son mensurables, porque vamos a decir, el intangible es ese recurso político, o ese recurso social, ¿no? Claro. Que muchas organizaciones, más que nada en los últimos 20 o 30 años, han desarrollado conceptos de sustentabilidad. Vamos a ver también el concepto de realizar mi actividad principal, alcanzar mis objetivos, cumplir mis metas, pero resguardando el ambiente, el contexto, la sociedad donde me encuentro. Como eso no es mensurable homogéneamente, entra dentro de lo que llaman recurso intangible. Yo no puedo tocar tu empatía con el ser humano al momento de hacer tu actividad como organización. No lo puedo medir, no tengo unidad de medida. Sin embargo, está. Claro, pero como aspecto valorativo dentro de una Sí, claro. de la administración me parece fundamental. ¿No? Y- Capaz que me equivoco. No, y de hecho vas a... Cuando hablo de política, recursos políticos, que estamos hablando en esta especialización, no político partidario, sino... No, políticos también generales. Y vamos a ver algunos casos a nivel mundial Claro. de organizaciones ya más relacionadas más con las empresas, porque a veces son actividades económicas, donde se trata de cuantificar de alguna manera, algunos es mediante premios, otros son directamente famosos créditos. Vamos a ver en la parte extractiva o en la parte de extracción de minerales o recursos agropecuarios, en vez de premios a veces son créditos, se llaman créditos verdes o créditos de tipo ecológico, dándole de alguna manera una valoración aproximada, porque es un bien intangible, como para darle o un reconocimiento o mayor competitividad a aquella organización que en términos políticos es o más socialmente responsable o ecológicamente más resguardadora o adaptable a nuevas formas de ver la sociedad. Así que sí, entraría en intangibles, sí. Obviamente, y para agregar lo que decía Lucas, no tomemos cada una de estas distintas diferenciaciones de recursos como algo aislado, porque muchas veces lo intangible va de la mano con el recurso humano. El que trae la cultura en la organización son las personas que la conforman, ¿sí? No es que apareció la cultura porque apareció, sino que los distintos tratos y demás hacen a la cultura de la persona individual y a la cultura organizacional, ¿sí? La sumatoria de las distintas culturas que tenga la organización va a crear una nueva cultura que va a ser la cultura de esa organización. Sin ir más lejos, nuestro caso en la universidad, todos tenemos culturas distintas, todos venimos de lugares diferentes,
pero cuando nos hablan de universidad o cuando tenemos que hablar de la universidad a alguien que no es de la universidad, con distintas palabras, pero todos vamos a decir lo mismo, porque se generó una cultura organizacional, producto de los usos, las costumbres, las personas, que hacen a la organización, ¿sí? Que eso después lo que termina, las mismas personas terminan diciendo de esa organización y también es cómo nos ven el resto de las personas como organización. Pero la cultura siempre está, y está, como decía Lucas, dentro de los recursos intangibles, pero traída por el recurso humano, básicamente, como parte inherente. Y el tema de la política, sí, todas las organizaciones son políticas. Más allá de la política partidaria, la política como herramienta para llevar adelante la organización. Todas las organizaciones son políticas, hay política en todos lados, en una universidad, en un club, hasta en la familia. Nosotros hacemos política por ahí en la familia, ni partidaria, ni mucho menos, sino porque tenemos un objetivo de transformación dentro de esa organización que nos lleva a tomar distintas acciones y practicar distintas políticas para poder cumplirlos a futuro. Pero también la política en las organizaciones es algo que está, algo que se ve y algo que lo atraviesa, al igual que la cultura organizacional. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Igual tenés razón en lo que planteaste. No aparece separado, Sí. pero está. Gracias. No, por favor. Propiedades de la organización. ¿Qué son las propiedades de la organización? Bueno, las propiedades de la organización, seguimos con esto dentro de lo que sería la parte teórica de la materia. La organización tiene que poder satisfacer necesidades de la sociedad, de distinta índole. Nosotros satisfacemos, entre otras tantas, la necesidad de brindarle educación a la población, ¿sí? Muchas más, pero si tenemos que poner una, podemos elegir esa. Crean y elaboran productos o brindan servicios, son también propiedades que tiene que tener una organización. Generan y dan empleo, ¿sí? Aunque puede haber organizaciones que las personas lo hagan sin recibir ninguna contraprestación económica, a modo de voluntario, pero generan un empleo, en este caso no habla de una relación directa entre empleo y remuneración. Crean y transmiten conocimientos, tecnologías y distintas manifestaciones de la cultura. Ahí también vuelve a aparecer la palabra cultura. Transmiten poder en la sociedad, también un poco en lo que hablábamos hoy, que nos anticipamos, como la sociedad, como por ejemplo la universidad. La universidad genera y transmite poder a la sociedad. Dentro de la Municipalidad de La Plata es una organización muy importante. Al platense le interesa qué piensa la universidad, ¿sí? Y son medios para el logro de objetivos individuales y grupales. Obviamente, si bien la organización tiene un objetivo como organización, cada uno de los individuos que la componen van a tener objetivos personales. Y está bien que así sea, ¿sí? Obviamente, trabajo en una organización. ¿Qué objetivo tengo? Y bueno, tengo un objetivo de poder terminar la casa, comprarme un auto e irme de vacaciones. Bueno, es un objetivo personal. Para eso trabajo, ¿sí? Y para eso llevo adelante también el objetivo de la organización. Y está bien que así sea. Esas son las propiedades que tiene que tener una organización. Y ahora nos metemos en los distintos tipos. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Algo para agregar? ¿Alguna consulta? Son términos sencillos, fáciles de entender, pero voy a repetir por ahí lo que me decían hace algunos años un profesor mío. No se confíen con que la materia es fácil o los conceptos son todos familiares, porque cuando hacemos una pregunta, por ahí no la saben responder. Y doy fe porque me pasó, me parece una materia sencilla, fácil, palabras conocidas, se hablaban de temas que lo digeríamos fácilmente, no es que estaban hablando en chino delante mío, pero a la hora que te hacían una pregunta, te hacían analizar una organización,
empezabas a tener la una y no era todo tan fácil como parecía. Como dijimos, no lo vamos a evaluar, no va a haber un examen donde tengan que responder lo que estamos viendo, pero sí la gimnasia, el ejercicio de ir leyendo clase a clase, les va a ayudar a afianzar esos conocimientos que se van generando, y también le va a ser mucho más fácil para la entrega del trabajo, ¿sí? Parece un concepto fácil, sencillo, pero así como entran fáciles, se van fáciles si no los retenemos, ¿sí? Háganme caso, por experiencia se lo digo. Yo tengo una pregunta. Sí. Estos puntos, por ejemplo, acá los numeraron 6, y los otros eran 14, el vino anterior eran 6 también. Sí. Son de ficción. Es una definición. O sea, si vos vas a. En el caso de que preguntaras, Sí. aquellos son 14, estos son 6, el otro también son 6. Porque si yo pienso. Pero yo estoy haciendo el ejercicio. Yo no te haría nunca una pregunta de decir cuáles son las características de una organización que en el nombre de las 14. Está bien, pero yo pienso. Cuando vos al principio de todo dijiste que las organizaciones no solamente es una universidad, sino puede ser otro tipo de organizaciones. Estoy pensando, ya sé que estamos pensando en la universidad, pero estoy pensando en otras organizaciones, o por ejemplo en una local, o en cosas más pequeñas, en un departamento. Tráete el micrófono porque tu compañera atrás no escucha. Pienso en otras organizaciones, en otro tipo de organizaciones, hago como el ejercicio mientras me estás diciendo. Sí, obvio. Y también dentro de la universidad pienso en facultades, pienso en departamentos, voy pensando como para hacer el ejercicio. Y capaz que no encuentro las 6, las otras 6, las 14, las tengo que encontrar todas. Porque si pienso en la universidad, capaz que sí, porque yo siento que esto está escrito pensando en la universidad. Pero si pienso en otro tipo de organización, que no es una organización educativa a lo mejor, pero por ahí siempre estoy intentando hacer una organización educativa porque pienso que esto está escrito para eso. Pero tengo que encontrar las 14, las 6 y las No otras sé 6. si tenés que encontrar las 14, sino que es un buen ejercicio tal de elegir a alguna organización y ver si podés encontrarle, yendo uno por uno, barriendo esas características, si vos le encontrás las características o los recursos, porque todas en mayor o en menor medida lo tienen. Ahora, no es algo que tengo que encontrar las 14. Lo voy haciendo, lo que pasa es que por ahí una me queda suelta. Bien, eso, a ver, depende de la organización que vos estás investigando o analizando, vas a ver que algunos conceptos están muy presentes y otros, bueno, son más complejos. Y depende también del conocimiento que tengamos sobre esa organización. Claro, sí, obvio. Pues si a mí me preguntan, no sé, Coca-Cola, ¿tiene todas esas características? Y te digo, sí, la debe tener, pero sinceramente no conozco cómo es Coca-Cola por dentro. Pero... Por ejemplo... Yendo por ahí a tu pregunta, perdón, yendo por ahí a tu pregunta, todas deberían tenerlo. Todas deberían tenerlo de alguna u otra manera, directa o indirectamente. Las características y los elementos deberían estar en todas. Hay que ver eso, primero. ¿Es una organización lo que estamos evaluando? ¿O no es una organización? Si es una organización o es parte de la organización, por ahí lo que estamos viendo es un pedazo de una organización, ¿sí? Y después ver el conocimiento que tenemos sobre esa organización para poder escarbar y llegar. Y al mismo tiempo, madurez de los conceptos. Porque por ahí estamos hablando de algo y nos cuesta, no sé. Hoy hablamos de recursos naturales. No todas las organizaciones tienen recursos naturales. Pero son recursos que pueden llegar a tener. Pero en cuanto a las características, esas 14 características que nombramos, las organizaciones deben tenerlas, ¿sí? De alguna u otra manera aparecen esas características cuando empezamos a analizar y ver en profundidad a cada una de las organizaciones. Aparecen, están, ¿sí? Y por ahí lo que decías al principio, no está escrito pensando, obviamente, en instituciones universitarias,
porque es a donde queremos llegar, pero esas características son de tipo genéricas, ¿sí? Encuadran en todas las organizaciones. Yo recién me quedé pensando, hice esta pregunta porque me quedé pensando, son dadoras y generadoras de empleo. Todas las organizaciones. Por eso decía, No empleo como trabajo remunerado. por eso la diferencia no es una relación directa entre empleo y remuneración, porque muchas veces vos entras a una organización como voluntario y no tenés un empleo, pero genera un espacio para que vos te desenvuelvas y hagas una actividad. No necesariamente tiene que estar remunerada, por eso hice la aclaración de que la generación de empleo no está directamente relacionado con el trabajo remunerado. ¿Sí? Puede ser también una organización chica con la satisfacción de una necesidad muy específica, muy particular, que está buena para ir de más chico, de una organización más pequeña, que es más fácil de encontrar estos puntos, a una más grande como Coca-Cola. Que decís, bueno, va a estar en esos puntos, me va a llevar trabajo conocer los límites reales, por ejemplo, gráficos de hasta dónde llega Coca-Cola. Pero, por ejemplo, como para hacer un ejercicio mental, es decir, tomemos una organización simple de una ONG cuyo objetivo es erradicar el cólera en el mundo. Entonces, una organización cuyo objetivo es eliminar una enfermedad del planeta. Entonces dice, ¿satisface una necesidad de la sociedad? Sí, claro. Satisface la necesidad de curarse, o estar bien, o no padecer la enfermedad. ¿Crean y elaboran productos? Sí. Brindan servicios, puede ser atención, puede ser un tratamiento, o puede ser la elaboración, ¿no? Una vacuna, un fármaco, etc. ¿Son dadores y generadores de empleo? Sí. No remunerando, teniendo empleados, sino capaz que con los doctores, que pueden ser voluntarios o participantes, le está dando la práctica de doctor, teniendo horas practicando esa enfermedad, conociendo esa enfermedad, transmite conocimiento, obviamente, porque todos ellos después toman decisiones, las comunican, hay procedimientos de administración que después vamos a ver, que retroalimentan, generan y poseen un poder en la sociedad, por supuesto, genera bienestar del lado de la salud, ¿no? Hace que la sociedad sea más fuerte, haya menos muertes no naturales, y son el medio para objetivos individuales. El doctor que dice, quiero tener mi especialidad en biología. Bueno, esta enfermedad me ayuda a tener más conocimientos, y grupales como grupo que creó una organización con un objetivo determinado, ¿no? con un fin que es erradicar la enfermedad y que la humanidad ya no la padezca. Son cosas a veces también particulares de las organizaciones que a veces pueden desaparecer por el simple hecho de completar su finalidad. No siempre pasa para todas, algunas porque la humanidad sigue continuando, y hemos aprendido que hasta algunas enfermedades, después de muchos ciclos etarios, aparecen de vuelta, ¿no? Han sido erradicadas y hay algún brote después de varios años, bueno, por algunas particularidades del mundo. Entonces, podría volver a ocurrir. Entonces, ese ejercicio de ir pensando organizaciones y ir uno por uno, siempre van a aparecer. Algunos son muy fáciles, muy sencillos, y otros cuestan más, porque a veces necesitamos más información. Y volviendo al concepto de propiedades de las organizaciones, son que, miremoslo como, ¿qué le está dando la organización a la sociedad? ¿Sí? Creamos la organización, está funcionando. Bueno, ¿qué le da la organización a la sociedad? Entonces, son propiedades esenciales que tiene una organización, pero miremosla de qué es lo que le está brindando la organización a la sociedad. ¿Le está satisfaciendo una necesidad? ¿Está dándole productos o servicios? ¿Le está dando empleos? ¿Le está transmitiendo conocimientos? ¿Le genera poder? ¿Son medios para lograr objetivos? Son todas bondades que termina siendo una organización para con la sociedad. Miremoslo de ese lado, el tema de las propiedades de una organización. No sé si aclaramos tu intervención o te generamos más dudas. ¿Bien? Bueno. Clasificación de las organizaciones. Bueno, ¿cuáles son las organizaciones? ¿Qué organizaciones conocemos? ¿Sí? Hoy hablábamos un poco de que las empresas no son los únicos tipos de organizaciones que hay, pero sí es uno de ellos.
tenemos empresas, tenemos organismos públicos, tenemos cooperativas, tenemos organizaciones no gubernamentales, pero para ir nombrando por ahí una empresa, una definición muy ligera de lo que es una empresa, nos dice que es una organización donde sus fundadores, es decir, sus socios, sus accionistas, invierten un capital, es decir, incurren en un riesgo de ese capital invertido les pueda generar una ganancia o no, en una actividad productiva, comercial o de servicios. Integran el sistema económico de una sociedad contribuyendo al Producto Bruto Interno. ¿Sí? Básicamente es el concepto de la empresa. Una organización va a ser una empresa siempre y cuando sus fundadores, sus socios, sus accionistas, primero hayan aportado un capital de riesgo. ¿Por qué se llama capital de riesgo? Porque aporto un capital que todavía no sé si me va a generar rentabilidad o no me va a generar rentabilidad porque va a depender de un montón de factores. Por eso es de riesgo. No tengo 100% asegurado que voy a ganar plata iniciando una empresa. ¿Sí? Tiene que tener una actividad que puede ser productiva, comercial, puede estar en el primer, segundo, tercer sector y integran al sistema económico contribuyendo al Producto Bruto Interno del país. Eso es una característica muy global que tiene que tener una organización para ser considerada como empresa. Hay distintos tipos de empresas. Tenemos las SRL, la sociedad anónima, las unipersonales, que tienen sus propias características que no vienen al caso de lo que es esta materia, pero sí por ahí es necesario nombrarlas. Otro tipo de organización son los organismos públicos, que es donde tenemos a la universidad. Ellas son creadas por el Estado, por lo que pertenecen al sistema político de un país. Su origen y funcionamiento se detalla en algún documento oficial, como puede ser la Constitución, una ley, un decreto, y pueden ser tanto nacionales, provinciales, municipales, o pertenecer al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Para los que cursaron la licenciatura en Administración Contable, cuando vimos la Ley de Administración Financiera, bueno, ¿cómo englobaba la Ley de Administración Financiera a las universidades? Las englobaba dentro del sector público, ¿verdad? ¿Pero cómo? ¿Se acuerdan? Como un organismo descentralizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene autonomía, tiene sus propias normas, genera sus propios recursos y los recursos que recibe la Administración Nacional los puede administrar de manera individual, ¿sí? Tiene sus particularidades la universidad, con lo cual entra dentro de los organismos públicos, pero no es un organismo público cualquiera, tiene sus particularidades, sus especificaciones que vamos a ver en este curso también. Acá estamos presentando que un tipo de organización son organismos públicos que nosotros estamos ahí adentro. Otro tipo de organización pueden ser las organizaciones no gubernamentales. Que estas organizaciones no son empresas, pero son privadas, ¿sí? Y no forman parte del Estado, pero pertenecen al sistema social. En este grupo encontramos muchas y muy variadas organizaciones, por lo que se genera complejo generalizar características de este tipo de organización. Pero acá es donde encontramos por ahí comedores, clubes, ¿sí? Son organizaciones de alguna actividad que por ahí el Estado no está siendo lo suficientemente eficiente o el Estado decidió no afectarla o no encararla, y se crean estas organizaciones privadas, pero que no tienen fin de lucro, sino que tienen un fin social, que son las organizaciones no gubernamentales. Y otro tipo societal, otro tipo de organización que podemos encontrar son las cooperativas, ¿sí? Las cooperativas no son empresas, no están clasificadas dentro de las empresas como un tipo societario más, sino que es una organización diferente. No tiene el mismo comportamiento que una empresa.
Dice que este grupo, es decir, las cooperativas, reúne organizaciones que pertenecen al sistema económico, como las empresas, pero tienen características diferentes. Se definen como entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Se basa en un sistema de valores que rige su funcionamiento como la dignidad, el trabajo, solidaridad y colaboración. El capital y las ganancias se tratan de manera diferente a las empresas, ya que se reinvierten o se reparten entre los asociados de manera equitativa. Ahí habla de asociados, no habla de fundadores, no habla de socios, no habla de accionistas, sino que habla de asociados. Tienen características muchas veces similares, porque por ahí podemos ver la actividad financiera, puede ser ejercida por un banco, donde puede ser una empresa privada, puede ser una empresa pública, o puede ser una cooperativa de crédito, como por ejemplo puede ser el Banco Credicop, ¿sí? O un supermercado. Podemos tener un supermercado de barrio, podemos tener un hipermercado de una cadena internacional, como podemos tener un supermercado como es la cooperativa obrera, creo que se llama, que es una cooperativa de consumo, ¿sí? Y así con muchas actividades. Por ahí las cooperativas más conocidas son las de servicios públicos, ¿sí? Sí. Por ahí todos los que venimos del interior no conocemos, o cuando llegamos acá no conocíamos las empresas como de LAB, de Sur, de Nor, sino que teníamos cooperativa eléctrica, cooperativa de gas, hasta, el pueblo que vengo yo, hasta de Cesperio, de esta cooperativa, tiene todo, hasta el internet, pero básicamente es un grupo de personas que veían una necesidad insatisfecha en un lugar determinado y se asociaron. ¿Para qué? Porque juntos y asociados salía más barato traer la luz de la gran ciudad a la ciudad más pequeña. Y entre todos elaboraron un sistema que le dio luz a toda la ciudad. Y por eso cobraron un servicio. Pero el objetivo era ganar plata, no, el objetivo era que la luz llegue de la gran ciudad a las ciudades del interior. Por eso se empezaron a crear muchas cooperativas de servicios en el interior de la provincia de Buenos Aires al menos. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Aburrido? Bueno, seguimos hasta las 10. No, yo pensé que íbamos a llegar hasta acá, nada más, estamos bien con el tiempo. Es rápido lo que viene. Hablamos de organizaciones, ahora vamos a hablar de administración. ¿Sí? ¿Qué es la administración? Bueno, hay distintas acepciones del término administración. Nosotros en la vida cotidiana la palabra administrar la usamos para un montón de cosas. ¿Sí? ¿Para qué lo usamos la palabra administrar? Para ejecutar algo, para ordenar, para los sueldos, para repartir tareas, ¿sí? El término administración es utilizado de diversas formas cotidianamente, pero básicamente la administración es una disciplina, se puede nombrar como disciplina, distintas a las otras disciplinas que nosotros conocemos, que a la organización le va a suministrar teorías y procedimientos para llegar de manera más eficiente a sus fines y a sus objetivos, ¿sí? Y a sus metas. Es decir, a alcanzar su propósito por el cual fue creado. Y en la administración la podemos distinguir como una disciplina científica, como una asignación de recursos, como gobierno de las organizaciones, como gestión o como el proceso administrativo. En esta última, si bien vamos a hablar un poco de todas, todo lo que es el proceso administrativo, en la tercera clase ya arrancaríamos con el proceso administrativo. Pero bueno, como disciplina científica, se ve a la administración como una ciencia, ¿sí? En el cual utiliza distintos métodos
que le van a servir a las organizaciones para alcanzar sus objetivos, distintos procedimientos. Como asignación de recursos, bueno, en toda organización los recursos son escasos y quien administra debe tratar de no solo cuidarlos, sino también generarlos. Los recursos no es nada más saber cómo lo vamos a gastar, sino cómo lo vamos a generar. Porque para gastarlo, primero tenemos que generarlo, de alguna manera. O por ahí lo tenemos y queremos incrementarlo para poder brindar un mejor servicio como organización. Como gobiernan las organizaciones, el tema de la administración como los administradores, los cargos jerárquicos, los gestores de una organización. Como gestión, muchas veces se utiliza como sinónimo el término administración y gestión. No son sinónimos. La gestión termina siendo los actos que hacen los administradores, ¿sí? El administrador gestiona, ¿sí? La gestión termina siendo la tarea, la función, la acción que ejecuta el administrador. Y bueno, como el proceso administrativo, que nos vamos a centrar en eso, no la clase que viene, pero sí la siguiente. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué hace el administrador? ¿Qué hace el administrador? Gestiona, administra. ¿Qué más? Hay tres funciones importantes dentro de cuál es el rol del administrador. La función administrativa, los roles gerenciales y las habilidades. ¿Sí? En cuanto a las funciones administrativas, habla de una cuestión de planificación, organización, dirección y control, que es parte del proceso contable, ¿sí? Un administrador, para llegar a lograr de manera eficiente los fines y los objetivos, es decir, los propósitos de una organización, debe planificar, ¿sí? Primero debe planificar. Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a hacer? En base a eso, me pongo a organizar el trabajo. El término organización, acá no está escrito como lo plantea Talcott Parsons, sino como organización, como ordenamiento. Ordeno. Bueno, ¿cómo voy a organizar a mi organización, valga la redundancia, para poder llevar adelante lo que planifiqué anteriormente? Una vez que lo organizo, lo tengo que dirigir. Tengo que dar directivas. Bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, este va a ser tu alcance, este va a ser el alcance de esta persona. Y una vez que doy las directivas, tengo que proceder a controlar, ¿sí? ¿Qué controlo? Que lo que se está haciendo, que lo que se está ejecutando, no se salga de lo que había planificado en un principio. Obviamente puede haber distorsiones. Nunca lo que se termina haciendo es exactamente igual a lo planificado. Siempre hay algún margen de error, pero lo importante para los que gestionamos es poder detectar esos errores. ¿Para qué? Para analizarlos y tratar de corregirlos para el día de mañana, para que nuestra gestión próxima sea aún más eficiente. Por eso es importante ir haciendo todo el proceso. Que lo que yo planifiqué, organicé y dirigí, después controlarlo, de que esas metas, esos objetivos se hayan cumplido. Y si no se cumplieron, ¿por qué no los cumplí? ¿Qué pasó? ¿Dónde tengo que corregir? ¿Dónde tengo que ajustar? O por ahí no tengo que ajustar nada, por ahí me confundí en la planificación, ¿sí? Desde ese punto de vista está visto el control. También podemos ver el control desde el hecho de decir, bueno, como un rol más de policía, por decirlo de alguna manera, controlo que la gente esté haciendo lo que le ordené que haga. Bueno, que no hagan otra cosa que no sea lo que les solicité que ejecuten. Entonces, a mí me gusta ver más el control desde eso. Bueno, controlar cómo fue el proceso, cómo terminó,
terminó igual que como lo planifiqué. No, pero eso de orden nacional tiene que ver con la gestión de calidad del objetivo a alcanzar. Sí. ¿La calidad? ¿A qué te referís con La calidad? calidad, por ejemplo, ese control, que no es el control policíaco sobre a ver este está haciendo bien el trabajo. En realidad es controlar la actividad para que realmente alcance el objetivo de esa actividad. O sea, eso tiene que ver con la calidad del servicio o el producto, etc. Obviamente, yo puedo controlar en distintos niveles o en distintas partes del proceso administrativo. Puedo controlar desde el principio hasta el final. Y en el control intermedio yo lo que hago es tratar de que, perdonen la terminología, que el carro no se me desvíe. Y al final, bueno, el carro fue por el camino o se desvió. ¿Llegó a donde tenía que llegar o llegó a otro lado? Llegó a otro lado. ¿Por qué llegó a otro lado? Y bueno, ver todo ese proceso para ver dónde tengo que corregir o si me tengo que replantear la planificación inicial. ¿Sí? O llegó, pero hizo otro camino, no el que yo le indiqué. ¿Por qué hizo otro camino? ¿Ese camino que hizo fue más eficiente, fue menos eficiente? ¿Me hizo perder recursos? ¿Me hizo ganar recursos? La gente, ¿cómo atravesó ese proceso? La gente que está en la organización, ¿está contenta? ¿No está contenta? ¿Está motivada? ¿No está motivada? ¿Surgió algún nuevo liderazgo? Porque por ahí yo planteé un mecanismo de acción y la organización hizo otra. Y por ahí en el medio surgió un liderazgo, una persona que dijo, bueno, no es por tanto por acá, vamos por acá y después volvamos. Y también lo van a analizar, ¿por qué le hicieron caso a esa persona? Y ahí, en base a eso, también tomar decisiones. ¿Sí? Puede ser también porque la incertidumbre se convierte en turbulencia. Porque la incertidumbre se convierte en turbulencia. ¿A qué te referís con eso? A esto que decíamos de que la modificación del ambiente sea tan importante que eche por tierra todo lo que había planificado. No, bueno, eso en este país estamos más que acostumbrados a decir, bueno, por las dudas, pero sí, obviamente. Y ya un poquito adelantándonos al proceso administrativo, el concepto del proceso administrativo es cíclico. Es cuando yo hago el mecanismo de control, yo debería volver a iniciar un nuevo mecanismo de planificación con lo que descubrí. Si hubo en el contexto una turbulencia muy grande que me corrió el carro, para seguir con el ejemplo, en la próxima planificación le voy a tener que poner para cubrirlo para el viento. Vamos a ponerlo en esto. Ese sería un buen proceso de control. Me dio la información y me habilita a hacer un nuevo proceso de planificación tomándolo en cuenta. Bien. Pero eso lo vamos a ver. Vamos a jugar a la Bien. Creo que la última filmina, no, queda otra. Sí, bueno, otra es la tarea. Es la última filmina. Roles gerenciales dentro de lo que hace un administrador. Hay 3 roles gerenciales. El de información, el de decisión y los interpersonales. Lo dije desordenado. Información, interpersonales y de decisión. ¿A qué se refiere con roles de información? Obviamente en una organización hay información. Alguien la tiene que crear a esa información. Lo que hablábamos hoy de los datos, procesarlos y transformarlos en información. Bueno, eso es el encargado del rol gerencial más de supervisor, el encargado de recopilar toda la información. Después, el administrador puede también tener un rol de difusor. Bueno, esa información que generé la voy desparramando en áreas clave de la organización. Bueno, tengo información. ¿Quién necesita saber esta información? ¿Quién la necesita saber? Bueno, necesita saber esta área, este sector, esta secretaría, esta facultad. Bueno, me encargo de difundir, ese es el rol difusor, de la información a las personas que realmente la necesitan, porque hay información en la organización que no es para todos, no son para todos. Hay información que son para todos y hay información que es para algunos. La que es para algunos es la del rol de difusor, que son información más de tipo estratégica, logística, y por ahí información que son para toda la organización. Ahí el rol que toma el administrador es el rol de vocero. Sí, tenías una pregunta. Sí, porque como lo explicás, yo entiendo que hablas como de administrador o de gestión como alguien con un cargo jerárquico.
no es que no se puede pensar, sino que es así como lo decís vos. Para una cuestión práctica y didáctica, muchas veces es más fácil explicarlo desde una estructura jerárquica que va todo de arriba hacia abajo. Pero en la realidad de las organizaciones, y más en una organización como la nuestra, todos terminamos administrando y gestionando algo, ¿sí? Pero, tenés razón lo que decís, por una cuestión didáctica lo explicamos de esta manera como para que se entienda. Ser por ahí grosero o brusco en el ejemplo para terminar de comprenderlo, pero lo que vos decís es verdad. Además, los roles, más que nada específicamente los roles, están muy relacionados con las habilidades de las personas. Hay personas que tienen habilidades que toman el rol, por ejemplo, de vocero, o con mayor facilidad, o de una mejor manera, más empática, más humana, o más entendible, o más pedagógica que otros. Entonces, no es solamente el rol jerárquico, sino que es la persona que cumple ese rol, porque sus habilidades, y adelantando un poquito, pero está íntimamente relacionado, así lo permiten. Entonces, en organizaciones que a veces se me viene a la cabeza normalmente el transporte, porque son los casos más emblemáticos, que cuando ocurre algo malo, terrible accidente, normalmente van a ver que no son las mismas personas que comunican dentro de la organización los pasos a seguir, cómo actuar, las diferentes actividades, al vocero que sale a hablar afuera, hacia las personas que han tenido familiares accidentados o que está preocupada, porque son diferentes habilidades que hay que utilizar. De empatía, de velocidad, de organización o de liderazgo. Pero no es que una sola persona hace todo, sino que hay roles y los van tomando. Bien, para ir terminando, dentro de los roles gerenciales también están los roles interpersonales que tiene un administrador. Por lo general destacamos tres: cabeza visible, líder y de enlace. La cabeza visible sería la cara de la organización, quien va por ahí a las reuniones en representación de la organización con otras instituciones, con otras organizaciones, o no lo puede hacer por ahí, no es de manera física, pero sí a través de firmas de documentos importantes, firmar, no sé, un convenio, la persona que firma un convenio. En esa organización, los firmantes son las cabezas visibles de esa organización para esa tarea en particular. Después el rol de líder va atado de la mano de la motivación, el entusiasmo que le genera esa persona, ese administrador, al resto de los integrantes de la organización. Y el de enlace es el rol que tiene el administrador de poder convivir con otras organizaciones, generar acuerdos, generar lazos, generar uniones estratégicas y demás entre una organización y otra organización. Y dentro también de los roles gerenciales está el de decisión, está el rol de emprendedor o empresario, piloto de tormenta, gestor de recursos y negociador. El tema de emprendedor o empresario se llama, va más que nada con la manera de pensar y de abstraerse el administrador de lo que está pasando en la empresa o en la organización y poder tomar decisiones de un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva política, en esa innovación que le va a seguir dando sentido y vida a la organización. El rol de piloto de tormenta es aquel administrador que siempre que hay un problema termina sobresaliendo ante el resto, porque es la persona que todos buscamos en el momento que hay un problema, porque sabemos que si no tienes la solución es la persona más eficiente en encontrar la solución y tratar de ir surfeando los momentos por ahí más difíciles que pueda llegar a tener una organización. Gestor de recursos, hoy hablábamos algo de cómo administrar los recursos que tiene una organización, no solo en decidir cómo gastarlos de manera más eficiente, sino también en decidir cómo generarlos, cómo tener más recursos para poder satisfacer todas las actividades que quiere hacer la organización. Y el de negociador es un rol un poco más de
tratar de convencer a otras partes, a otras organizaciones en beneficio de la organización que estamos representando. Otra de las funciones administrativas son las habilidades técnicas, humanas o conceptual, que acá un autor, que no me acuerdo quién era, si Drucker o Misberg, plantea esta pirámide de donde más arriba de la pirámide están los niveles jerárquicos altos, luego están los de nivel medio y debajo lo que es la primera línea. Y habla de tres habilidades, técnicas, humanas y conceptuales. ¿Y qué dice? Que las técnicas van más que nada con poder hacer algo, tener algún conocimiento de algún software o algún trabajo en particular, un oficio. Luego las humanas va relacionado con la comunicación, la interacción entre personas, mientras que las conceptuales se refieren a la capacidad, también que hablamos hoy, de pensar de manera abstracta para la organización y analizar situaciones complejas y desarrollar estrategias futuras para la organización. Los tres niveles necesitan de las tres habilidades, con la diferencia de por ahí el nivel, la primera línea necesita más de las habilidades técnicas que de las otras dos, el nivel medio necesita más de las habilidades humanas que de las otras dos, mientras que los niveles altos de la organización necesita más de las habilidades conceptuales que de las otras dos. Pero no únicamente necesita esas habilidades, sino que es la que más necesita, pero va a necesitar de todas para poder desenvolverse de una mejor manera. Como dijimos hoy, hay autores que plantean esto, es lo que nos parece lo más amigable para traer acá. Hay autores que piensan distinto o que las nombra de manera diferente a esas habilidades. Nadie es el dueño de la verdad, por eso hoy ustedes saben lo que les dijimos nosotros. Pueden saber más y lo bueno es que podamos discutirlo y debatirlo. Traten de leer lo que les subamos al aula virtual para la semana que viene y traigan dudas, ¿sí? Si bien nosotros traemos la clase preparada, si hay que utilizar el tiempo para despejar dudas o hablar de algún tema específico, creo yo que aún es más valioso. Y lo que no llegamos a darlo estudiarán solo en sus casas. No, mentira. Bueno, esperamos haber sido claro, que les haya gustado la clase, que haya pasado de una manera amena y nos vemos a través del aula web y personalmente el jueves que viene. ¿Sí? No, gracias a ustedes.